Bueno, ahora en propiedad los dejamos en compañía del candidato a la presidencia de la República por el Partido Panameñista y el Partido Popular, el ingeniero Juan Carlos Varela. Buenas tardes. Antes que nada quiero dar las gracias al señor Fernando Aramburú, presidente de la PEDE, a la señora Mercedes Eleta de Brenes, presidenta de la Comisión Organizadora de CADE 2014, al honorable señor Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, a los candidatos presidenciales presentes, profesor Juan Jované, Genaro López, y a todos ustedes por dedicarnos un espacio esta tarde a escuchar nuestra visión de Estado, nuestro plan de gobierno y sobre todo el compromiso que tenemos como hombres de vida pública con el futuro de Panamá y de sus ciudadanos. Yo quisiera primero dar una breve radiografía de cómo siento el país, su democracia. Panamá vive momentos importantes en materia económica. Un aumento en la deuda externa de casi 12.000 millones de dólares en los últimos 5 años, un crecimiento económico promedio de un 6,5–7% en los últimos 5 años, una empresa privada muy dinámica, muy agresiva, muy eficiente, muy creativa, ha permitido que en nuestra economía circulen casi más de 25.000 millones de dólares adicionales, lo que ha dado una sensación en la población de recursos económicos, crecimiento económico, pero el gran reto es transformar ese crecimiento económico, esos recursos, en desarrollo humano, social, sostenible. Y ahí es donde entran los hombres de vida pública a jugar un papel muy importante. Pero este crecimiento económico no se puede dar al costo de una democracia, del debilitamiento de sus instituciones, del debilitamiento de los diferentes órganos del Estado y sobre todo el equilibrio por el cual el pueblo votó en las elecciones del 2009. Respetar ese equilibrio para mí va a ser una prioridad y dejo un compromiso establecido en CADE claro hoy, que voy a respetar la votación del pueblo el 2014, el 4 de mayo, y que los diputados que no sean parte de nuestro gobierno y sean de oposición van a ser diputados de sus partidos en sus 5 años, igual sus autoridades electas, y buscaremos en el consenso, en la unidad nacional, en el debate, el camino a seguir y no en ningún momento usar el patrimonio del pueblo para comprar respaldo político que no recibimos en las elecciones. Hay que respetar ese mandato y eso es muy importante porque ahí depende el fortalecimiento de nuestra democracia. Yo creo mucho en tendencias en la vida, tendencias en una familia, tendencias en la salud, tendencias en una empresa y sin duda alguna la tendencia en nuestro país es preocupante porque si no la detenemos podemos avanzar hacia un estado fallido donde las instituciones pierden su fuerza, pierden su razón de ser y son todas sometidas. En su momento en una dictadura fueron sometidas a las armas, al poder de las armas, pero cuando se usa el recurso económico del Estado como esa arma, entonces son sometidas a un objetivo económico y no cumplen una función de Estado como les toca cumplir. Mi vida pública es una vida transparente. Soy responsable de los logros y los errores que he podido haber cometido en ella. Pero sí le doy la garantía que la única razón por la cual estoy en vida pública es para servir a mi país, para trabajar por mi pueblo y sobre todo para trabajar para el Estado. Ser una persona de Estado, que solo se debe al Estado y que está en política para servirlo. En 26 meses de gobierno tuve la oportunidad de servir a mi país. Tuve la oportunidad de compartir designaciones de ministros que permitieron obras sociales importantes, como fue el ministro Carlos Dubois, quien tuvo a su cargo la dirección del Ministerio de Vivienda. El ministro Alberto Vallarino, que tuvo la responsabilidad de diseñar parte de las estrategias de crecimiento económico del país y conseguir recursos para que las obras de gobierno que se ven hoy fueran posibles. El ingeniero Roberto Roy, a quien me tocó convencer en su momento que aceptara la Secretaría del Metro, que aceptara esa responsabilidad, y con ellos trabajamos muchos proyectos. Pude hacer realidad promesas sociales que había hecho durante mi campaña cuando corría a la presidencia de la República, 100 a los 70, la beca universal, el ajuste al salario mínimo, eliminar la tercera y segunda zona de salario mínimo en muchas áreas del país. Tuve una gran responsabilidad y también tengo que reconocerlo, que enfrenté momentos difíciles. En más de 5 ocasiones o 6 ocasiones tuve que enfrentar decisiones tomadas por el presidente. Cuando se fue a licitar Cerro Colorado, dije no estoy de acuerdo. Mi posición es moratoria en minería, me costó una llamada de atención pública. Cuando fuimos a terminar el conflicto de Bocas del Toro, me pidió que me retirara de Changuinola y me fuera a la isla de Bocas, iba el conflicto a seguir, me quedé hasta que el conflicto terminara, se firmara un diálogo y luego se revocara los artículos de la ley que atentaban contra la libertad sindical. Cuando hubo las inundaciones del 2000, además ayer lo recordé porque estaba en Cañita, del 2010, prácticamente se me dio la orden de que las compuertas de Bayano se abrieran a 9 metros
Si se abrían esas compuertas a 9 metros, prácticamente se corría el riesgo de que el cuarto de máquinas se inundaba y se perdía el 22% de la capacidad energética del país. Dije que no también y estaba por 12 horas arriesgando mi vida en esa compuerta, tratando de manejar los niveles del agua para que no pasaran los 64 metros, que era lo que provocaba el colapso de la presa. Dije que no a la segunda vuelta electoral, por ley. Fui claro que era un tema constitucional. Y ya, finalmente, el 23 de agosto, cuando el equilibrio de uno, en base a cuánto uno usa el freno a lo interno de un gobierno, le planteé al presidente, después de un gabinete humillante para los ministros que participamos, tuvimos que buscar el mecanismo que se devolviera al terreno de Paitilla, me acerqué a la oficina del presidente de la República y le dije, escoge. Es la última vez que yo participé de un gabinete donde todos los ministros somos humillados de esta manera porque hemos tenido que tomar una decisión de cómo se devuelve un terreno que un grupo de señores se lo quisieron tomar. Esto no es el gobierno por el cual yo luché, decliné una candidatura presidencial, así que escoge. Si yo veo a esos empresarios en la presidencia, los saco de la presidencia. La historia fue diferente, eso lo dije el 23 de agosto, el 30 de agosto se me destituyó de canciller y luego reunido a los 7 días con todos los ministros de Estado en la Cancillería, tomamos la decisión de que si no se revocaba la decisión por la forma en que se había hecho, nos retirábamos del gobierno. Lo hicimos con mucha dignidad, con la frente en alto, nos retiramos del gobierno y pasamos a la oposición. En oposición no fue fácil, nos tocaron conflictos importantes en el 2012, conflictos como detener la Sala Quinta, detener la venta de 4.000 millones en activos de la zona libre Colón, las acciones de las empresas eléctricas y las acciones de la empresa Cable & Wireless. Lo enfrentamos con mucha fortaleza. Y si no hubiéramos hecho en ese momento eso, hoy el candidato fuera el presidente y no su designado o el candidato que le ha impuesto. Lo hicimos con mucha fuerza, con mucha firmeza, con mucha fe. Fue muy riesgoso. Lastimosamente hubieron situaciones que se dieron lamentables, pero se tenía que hacer. Y si no, imagínense esos 4.000 millones de dólares en activos como parte de esta contienda. Si el pueblo ha visto este despilfarro de fondos en publicidad estatal, en manejo de partida por parte de los diputados, en manejos de todo tipo de recursos del Estado, y con todo y eso no se dieron esa venta, esos 4.000 millones, si esos 4.000 millones estuvieran en el sistema, se hubiera hecho un intento mucho más fuerte de comprar la elección. Eso se detuvo, ese fue mi rol en oposición. Pero hoy ya esa es la historia que siento responsable de compartirla. Hoy me presento a mi país como candidato a presidencia de la República, con mucha fe en Dios, con mucha fe en el pueblo. Usamos el tiempo de oposición para prepararnos, para hacer un plan de gobierno con más de 500 hombres y mujeres, en su mayoría independientes, dirigidos por mi vicepresidenta Isabel Saimalo, que estudiamos Panamá, estudiamos los problemas que afectan al país y le presentamos hoy a ustedes los pilares de ese plan de gobierno. Pero el principal reto para mí en esta elección es cambiar la política en este país, que la política sea un servicio al pueblo y deje de ser un negocio. Que aquellos que ven que la política es un negocio se retiren de la vida pública y se vayan al sector privado. Y que no... Me asustó. Doña Elvia, no la había visto. Se retiren a sus empresas y entiendan que los hombres y mujeres de vida pública tenemos que ser jueces imparciales, porque somos administradores temporales de bienes que Dios pone en nuestras manos, de un poder político que no nos pertenece, que le pertenece al pueblo. Por eso estudiamos nuestro país, visitamos más de 1.600 colegios en todo el país en oposición. Aunque ese día que no hicimos nada, nos dedicamos fue a estudiar Panamá, en una forma responsable, a cuidar nuestra democracia, a defenderla. Hicimos un frente por la democracia donde todas las fuerzas políticas se unieron para defender nuestras instituciones. Y hoy les digo con mucha convicción y mucho compromiso que nos presentamos a esta candidatura presidencial preparados, estudiados, comprometidos, con unidad de vida y sobre todo rodeados de hombres y mujeres que quieren lo mejor para Panamá, dispuestos no solo a ganar la elección, sino a instalar un gobierno honesto, humano, de unidad nacional, de consenso y de diálogo, un gobierno que busque el bienestar de su pueblo como su única razón de ser. Para eso hay una necesidad de continuar con las obras de gobierno, no se puede detener el crecimiento económico, tenemos que invertir más de 15.000 millones de dólares en los próximos 5 años, pero esas obras tienen que ser obras enfocadas a cambiar la calidad de vida del ser humano, en sus barrios, en sus casas, en temas muy puntuales, obras que se lleven adelante con transparencia, obras que se implementen siempre buscando el mayor rendimiento humano, social, sostenible, seguir creando empleos, mantener esa tasa de desempleo en 4%, traer la inversión extranjera, darle seguridad jurídica a los inversionistas, seguir consolidando nuestro sistema logístico, nuestro puerto, nuestros aeropuertos, culminar la ampliación del canal. Son los grandes retos que se nos presentan. Y lo más importante, enfrentar una deuda
de 22.000 millones de dólares, pero bajando la relación deuda-Producto Interno Bruto por lo menos de un 39% a un 35% en nuestro mandato. Vamos a renegociar los llave en manos, donde veamos falta de transparencia en una contratación, nos tocará renegociar el pago de los llave en manos y por esa forma buscaremos la defensa de los intereses del pueblo en las decisiones que se tomaron en diferentes obras. Los pilares del plan, quiero antes de seguir dejar claro de que nuestro gobierno no se va a aumentar ningún impuesto. ¿Por qué? Porque a mí no me parece algo correcto seguir cobrándole más impuestos a las clases profesionales del país, a las empresas, cuando el país está viendo el despilfarro económico en publicidad estatal, en gastos políticos, en partidas, en un presupuesto de la Asamblea que se sigue creciendo todos los años. Cuando se descuenta ese cheque a una enfermera o a un profesional o a una secretaria, es un cheque con el que él pudo mandar a su hijo a una universidad, a ampliar su casa. Vamos a cambiar, vamos a evitar cualquier aumento de impuestos. Los pilares de nuestro plan de gobierno, y empiezo por el tema de seguridad, que es un tema muy importante. Yo siento que hay que reenfocar la estrategia de seguridad del país. Al inicio del gobierno, reconozco como canciller que fui parte de blindar Panamá y nuestros barrios de la entrada de drogas ilícitas que van en ruta hacia Estados Unidos de parte de los países productores, entre esos Colombia. Pero en el día de hoy, entre el SPI, el SENAM y el SENAFRON, está casi el 35% de los estamentos de seguridad, que no están enfocados directamente al tema de seguridad comunitaria, seguridad en los barrios. O sea que tenemos que enfocar una estrategia de seguridad. Hace 2 semanas casi perdemos 9 hombres, iba a salir a un saco de droga por cada panameño. O sea, yo no estoy diciendo abandonar la lucha contra el crimen organizado internacional, por el contrario, fortalecerla, pero darle prioridad a lo que es la seguridad de nuestros barrios, a lo que es la seguridad comunitaria, a lo que es la seguridad en las ciudades como Colón, San Miguelito, Arraiján. Esa misma energía con la que hemos enfrentado el crimen organizado, que lo reconozco, a través de 2 instituciones que respeto, como el SENAN y el SENAFRON, yo quiero ver a la fuerza pública con inteligencia, con preparación, con capacidad, con equipo, enfrentando a las 200 pandillas juveniles, donde más de 10.000 jóvenes son los responsables de casi el 70% de los actos de delincuencia que se cometen en el país. Actuar con mano firme, actuar con fuerza, con certeza de castigo, llevar a la fuerza pública a un nivel de inteligencia, policía comunitaria, para poder entrar a los barrios. No quiero compararlo con Colombia, porque Colombia vive una guerra contra una institución como la FARC, pero algo como lo manejó el presidente Uribe. Una amnistía de 30 días a los jóvenes pandilleros, darles una oportunidad a que se desmovilicen, a que cambien su vida, a que entren a la vida formal, a que aprendan a ganarse la vida con el trabajo, capacitarlos, formarlos, entrenarlos, darles los recursos, ver el tema de las personas que tienen récord policivo, que cuando salen de la cárcel, el Estado invierte 12 años en tenerlos en una cárcel, y cuando salen, si la sociedad los rechaza, de nada sirvieron los 2 años que estuvieron presos. Entonces hay que ver el enfoque de la resocialización y el enfoque de la prevención como un pilar importante humano de nuestra estrategia de seguridad, como se hizo en Curundú. Y no voy a entrar al debate, porque ya creo que hasta ese tema puede hasta cansar, el tema de Curundú, pero sí fue un impacto importante. Los jóvenes pandilleros de Curundú, donde hay 4 pandillas, los MON, Mataron Morir, los niños gángster, los niños del taller de los sicarios, muchas de esas pandillas hoy están desmovilizadas y sus integrantes trabajan en la construcción del metro, del aeropuerto. Ese es el enfoque que queremos dar en seguridad, cambiar la vida, y por eso nuestro primer proyecto de gobierno va a ser de infraestructura, va a ser la ciudad de Colón, donde 30 pandillas operan en 16 calles y han tomado una ciudad que es una joya nuestra en el Caribe, que en base al próximo pilar de nuestra economía, que es el turismo, tenemos que recuperarla. Por eso ese proyecto de renovación empieza el 1 de julio del 2014 a las 4 de la tarde, la renovación total de la ciudad de Colón, integrando a esos jóvenes hoy a la vida formal del país. Una estrategia de seguridad en 2 vías, mano firme y más oportunidades, cambiando la vida de los barrios humildes y que nuestras cárceles sean verdaderos centros de resocialización. Pero en la desmovilización de esas 200 pandillas está la clave, y en cortar el vínculo de ellos con el crimen organizado, que vean en un nuevo presidente, un nuevo gobierno, lo que ven ellos hoy como el patrón cuando hablan del crimen organizado, que vean una forma de vida diferente, de ganarse la vida formal, de crecer, de casarse, de tener a sus hijos, de vivir en familia, de ser parte productiva de nuestra sociedad. Yo quiero ver a Colón con esos jóvenes, en vez de asaltando a los turistas, los quiero ver bailando congo, cocinándoles burgao, cocinándoles pulpo, arroz con coco, convertir lo que hoy es una fortaleza, una debilidad, perdón, en esas pandillas, en una fortaleza, esa cultura hermosa afro nuestra, que sea el punto de atracción a los turistas. Esa es la estrategia de seguridad. En materia de educación, más de 180.000 jóvenes en Panamá no terminan la escuela secundaria,
Y eso es por diferentes motivos, problemas económicos, sociales, pero hay que reconocer el problema de Estado, la falta de infraestructura. La cobertura en colegios primarios es excelente, pero donde hay que ir a una escuela premedia o media, el que no cuenta con los recursos económicos para viajar y trasladarse, entonces se queda y no sigue ese crecimiento en base a la educación. Por eso la primera meta de Estado va a ser que el 100% de los jóvenes en nuestro país se gradúen de secundaria, subir ese 67, 68% a 100%. Para eso hay que ampliar la capacidad de nuestros colegios, ampliar la cobertura de muchos colegios que tienen que ir de premedia a media y también construir, como lo tengo en el plan de gobierno, 50 nuevos colegios en el país, entre los cuales va a haber 5 colegios vocacionales de primer mundo en Tocumen, en Colón, en Arraiján, en Penonomé y en David, enfocados a los retos que está presentando nuestra economía, el de Tocumen al crecimiento de ese sector de aeronáutico que está creciendo tanto en Panamá, en Arraiján el sector marítimo, el sector logístico, idiomas, en Colón igual, logística, comercio, idiomas, Penonomé turismo, agricultura, Chiriquí agricultura, turismo, comercio, y que no se vea la educación vocacional como el muchacho que no funcionó. Eso es un gran error. Educación vocacional, técnicos en hotelería, técnicos en idiomas, técnicos en comercio, y carreras técnicas que permitan que el diploma de secundaria no solo sea un pasaporte a la universidad, sino la herramienta para conseguir un mejor empleo. Ese es el plan de educación, un sistema de educación bilingüe en todo el país, porque muchos empleos en nuestra economía están relacionados al idioma, turismo, centros, los sector logístico, sector financiero, tienen que ver con el tema de idioma. El que no habla el idioma inglés sencillamente se descarta para muchos empleos bien pagados que está creando nuestra economía. Los panameños estamos llamados, y esta civilización de panameños del siglo XXI, estamos llamados a ser ciudadanos responsables del mundo, no solo en nuestro país. Tenemos los recursos necesarios para cambiar la vida en Panamá, en la región y en el mundo, pero para eso un sistema de educación de primer mundo, capacitando a los 40.000 profesores, formándolos, es clave. En materia de infraestructura pública, el proyecto 100-0 es importante. 100-0 significa 100% agua potable, cero letrina. Más del 36% de las casas del país hoy no cuentan con acceso a sanidad básica. El agua potable es un problema. Caminé la semana pasada en 4 lugares, las costas abajo de Colón, Mañanitas, Burunga en Arraiján, Pacora, Caminos Omar en Pacora, varios otros lugares, agua en cisterna con tanques abiertos que son hasta criaderos de dengue, cómo lo recibe la población, y un servicio eficiente de agua potable. Los pozos se están secando, estamos en abril y la brisa del norte está soplando como si fuera enero. O sea, el reto del manejo de agua potable en el país, cuando tenemos los ríos contaminados en su mayoría, es un gran reto para el próximo gobierno y lo vamos a enfrentar. Por eso decimos un gobierno humano, con mucha inversión en infraestructura pública para darle agua potable a la población 24 horas al día, 7 días a la semana y sobre todo mejorar la calidad de su vivienda con 2 proyectos. Techo de Esperanza, que establece parámetros básicos que tiene que tener una vivienda digna en el país, piso de concreto, paredes de bloque, techos de zinc y sanidad básica. La sanidad básica se resuelve en 3 vías, construyendo el alcantarillado, construyendo plantas regionales o plantas modulares o construyendo un tanque séptico individual. Identificar esas 300.000 casas que le hace falta a la sanidad básica y hacerla realidad. En temas de alimentación, el respaldo al sector productivo del país es importante, que Panamá camine hacia un país que produce sus alimentos. En este momento el país está caminando hacia la importación de alimentos y se fomenta mucho más la importación y se descuida el sector agropecuario porque de esa forma el importador se gana el margen del productor, del intermediario y del detallista. Entonces se ganan los 3 márgenes. Por eso es que nosotros tocábamos el tema de la lenteja, que se importaba 25 centavos y llegaba a un balboa al pueblo panameño. Y tocábamos diferentes temas. Hemos identificado especulación en más de 22 productos de la canasta básica. Una especulación que le cuesta al pueblo más de 600 millones de dólares. Y yo sé que es un tema controversial, pero siento que la paz social de mi país se lo merece. Y Panamá es un país en riesgo social por tener casi 35% de inflación en alimentos en los últimos 4 años que está afectando al pueblo. Por eso vamos a implementar medidas de control de precios de emergencia. Sé que es un debate muy fuerte, pero créanme que lo hemos consensuado con productores avícolas, con los ganaderos del país, con productores de tierras altas de Chiriquí y con diferentes productores. El peligro de desabastecimiento es seguir importando arroz como en media cosecha, como pasó en esta cosecha de arroz, que prácticamente el precio del quintal se fue de 24 a 16 balboas, e inclusive se le rechazó la compra a algunos productores de arroz porque los silos estaban llenos. Eso sí es atentar contra la seguridad alimentaria, eso sí es desabastecimiento, e inclusive importar el arroz por intereses económicos para estar haciendo política muchas veces con las necesidades del pueblo.
En materia de salud, los retos son muy importantes. Avanzar a un sistema de salud preventivo, avanzar hacia buscar eficiencia en el sistema de prestaciones médicas entre la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, establecer médicos de cabecera, hacer un censo nacional de salud en la población mayor de 40 años, buscar que médicos especialistas, que hoy están solo en la práctica privada, crucen a la práctica pública, provincias enteras que no tienen un cardiólogo, personas que mueren por falta de un hematólogo en un hospital. Yo tengo el caso más cercano a mí que le ha pasado. Falta de médicos especialistas en los hospitales. Y también tenemos una excelente facultad de medicina en la Universidad Nacional, pero solo permite 200 estudiantes por año. No estamos grabando los suficientes médicos, se tienen que dar mucho más becas universitarias en las carreras que el país va a necesitar para poder mantener un servicio eficiente a la población en materia de salud pública, el equipamiento de los hospitales, la compra de medicinas a tiempo y, sobre todo, trabajar muy de cerca con el sector, no enfrentar a los gremios. Por el contrario, si designé a Isabel Sainz Malo como vicepresidenta es porque es una mujer independiente, honesta y también porque es experta en diálogos y consensos y en ejecutarlos. Y por eso está en esa posición, porque tenemos que avanzar en los diálogos que se han dado en materia de salud y educación, pasar del diálogo a la acción, a la práctica, a medidas concretas que mejoren los servicios básicos a la población. En materia de vivienda, en nuestro plan se habla solamente de 25.000 viviendas promovidas y construidas por el gobierno en proyectos específicos de interés social. Lo demás es con el sector privado. Cuando se habla de 100.000 viviendas, se habla de crear los mecanismos del bono de vivienda, intereses preferenciales, para que el sector privado cumpla ese rol. Pero hay que rediseñar la ciudad de Panamá y su planeamiento urbano en base al metro. Con un sistema de transporte masivo, la ciudad tiene que cambiar, se tienen que construir mayores centros con densidad de población y de empleo en los puntos por donde pasa el metro, para poder entonces buscar eficiencia a esa inversión. Por eso, en materia de transporte, hablamos claramente de que vamos a presentar una legislación, porque ya hoy hay quejas de los ciudadanos que no están usando el metro, de que la frecuencia en el Metrobús ha bajado, ahora tienen que esperar más, porque como la rentabilidad le baja a la empresa por la apertura del metro, que está gratis, se afecta al servicio de la población. El sistema de transporte de la ciudad es un sistema de transporte público. Se puede concesionar parte de su operación, pero nuestro modelo es una autoridad metropolitana de transporte, representada por las 4 alcaldías que va a impactar: Arraiján, La Chorrera, Panamá y San Miguelito en su junta directiva, más miembros del sector privado, APEDE, de los sindicatos del país y designados por el Ejecutivo. Un modelo ACP en el sistema de transporte metropolitano, renegociar el contrato con un Metrobús para incorporarlo a esa autoridad metropolitana de transporte y incorporar un concepto de metro interno para que los 3 pilares, metro, Metrobús y metro interno, den un servicio de transporte eficiente en la ciudad de Panamá. Construir la línea 2, que para mí ambas tienen que licitarse a la vez, hacia el oeste y la línea 3 hacia el este. ¿Por qué ese orden? Porque para darle razón de ser a la nueva obra que se hace ahora, la cinta costera, es necesario construir un 4.º puente sobre el canal, que es el que le va a dar viabilidad al sistema de transporte masivo hacia el sector oeste de la ciudad. Así que siento que las 2 obras pueden licitarse y que el país cuenta con la capacidad ejecutiva y financiera para hacerlo realidad. Es un modelo de transporte público, quiero dejar bien claro en eso, público. Nosotros no podemos permitir que la rentabilidad de una empresa dependa de la calidad de vida del pueblo donde esa empresa opera. Eso sería ir en contra. Yo puedo concesionar qué empresa da el servicio de conductores, qué empresa repara los buses. Yo puedo concesionar muchos servicios de la Autoridad Metropolitana de Transporte, pero el modelo tiene que ser público, porque si el modelo no es público, la rentabilidad depende de panameños esperando a que el bus llegue y eso no está bien. Por eso, en transporte vamos a actuar con mucha energía en presentar esa ley, aprobarla y ejecutar la línea 2, la línea 3 y la renegociación con la empresa concesionaria Metrobús para incorporarla al Estado en un modelo de gestión pública, pero administrado de una forma privada como es la ACP, respetando la institucionalidad y respetando la independencia más allá de los vaivenes políticos que vive nuestro país. En temas de energía, yo la verdad es que a veces como ingeniero industrial digo las cosas y no me las entienden en el momento, me las entienden más adelante, porque como ingeniero industrial me la paso simulando, simulo mi país, simulo el bienestar de mi pueblo, y la suspensión de la interconexión eléctrica con Colombia fue un error. En mi proyecto hay 2 temas en energía. Uno,
de reactivar de inmediato la interconexión con Colombia, que son de 300 a 600 megas. Además, es un compromiso de Estado con empresas públicas de Medellín, con el gobierno de Colombia, que se suspendió por intereses económicos que no son intereses del Estado, y licitar la construcción de la planta Chan 2, Aguas Abajo, Chan 1, que con esos dos proyectos prácticamente tenemos acceso a 900 megas, que es lo que nos aumenta la capacidad en 70% y nos evita tener que seguir impactando más ríos que los necesitamos con pequeñas hidroeléctricas, que siento que hay que replantear esa estrategia y ir a proyectos grandes. La energía más cara es la que no se tiene. Y eso nos vamos a dar cuenta, Dios, ojalá no sea así, ¿no?, en los próximos días. Yo estuve ayer, regresé a la presa del Bayano y créanme que es bien preocupante lo que vi, porque así me tocó ir después de la inundación del 8 de diciembre del 2010 y sin duda los niveles están muy, muy bajos. Si uno estudia, por eso en el tema de energía, agenda de Estado. Para mí todo siempre tiene que ser agenda de Estado, hacia dónde vamos como país. Si uno estudia la economía de Panamá en sus últimos años, en sus 106 años, 111 años, perdón, queda claro que el próximo pilar de nuestra economía es el turismo, por el éxito que ha tenido la empresa panameña, que es un orgullo para todos, Copa, en el aeropuerto, a quienes hay que darle la seguridad jurídica para que puedan seguir invirtiendo, comprando más aviones, formando más jóvenes panameños y siguiendo que Panamá siga cumpliendo con ese rol de ciudadano responsable del mundo, transportando millones de pasajeros. Eso nos ha ayudado mucho al tema del turismo, todo el tema logístico alrededor del aeropuerto. El turismo va a impactar muy fuerte nuestra economía, va a beneficiar a nuestro país, va a crear empleos mejor pagados al pueblo, va a permitir la redistribución de las riquezas hacia el interior de la República. Tenemos que aumentar o duplicar la capacidad hotelera en el interior para que se justifiquen los vuelos directos a Ribato y a David, porque tenemos los aeropuertos, pero faltan los cuartos. Tenemos que fomentar más la construcción de nuevos hoteles, tenemos que fomentar la inversión privada y tenemos como Estado que diseñar bien las rutas turísticas del país y seguir consolidando ese producto Panamá. Por eso el tema de turismo para mí es importante, es el próximo pilar de nuestra economía. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo y hay que capacitar a la población para que entienda de que es un recurso muy importante, que nosotros como panameños, por nuestra posición geográfica, como punto de convergencia, como punto de tránsito, estamos llamados a jugar un papel de primer mundo y lo vamos a hacer. Por eso en el turismo nos vamos a enfocar con mucha prioridad. En el tema de minería, mi posición ha sido clara. Mi posición en minería es moratoria hasta que no se vea qué pasa con los dos proyectos que hay en Coclé, el proyecto de Petaquilla, el proyecto de Minera Panamá, y sí he sido bien claro. Nosotros como país, como Estado, no podemos seguir permitiendo que esas concesiones se sigan vendiendo. ¡Bravo! Me asustaste de nuevo, Elvia. Porque si no, al final estamos poniendo nuestros recursos naturales en manos de una especulación financiera. O sea, o están para desarrollar y luego hacemos un análisis del impacto social, económico, ambiental, pero Dios nos pone a los panameños una prueba muy grande, que es que esos dos pilares de turismo y minería tienen mucha fuerza en la provincia de Coclé. Así que nos los van a enseñar los dos. Y yo siento que los panameños tenemos que mantener la moratoria y donde eso no camine y el impacto ambiental no justifique la parte económica, social, nos tocará como país tomar una decisión y yo estaré en ese momento del lado de los que defienden la preservación del medio ambiente, de los recursos naturales del país y sobre todo de esta tierra hermosa que hemos heredado para protegerla para las futuras generaciones. Y con eso defino claramente mi posición. El futuro, el 4 de mayo, no define el futuro de quienes estamos participando en la contienda. Genaro, profesor Jované, Juan Carlos Varela, nosotros vamos a aparecer en la papeleta, pero ese día no se va a escoger el futuro de nosotros, se escoge el futuro de un país, de su democracia, de sus instituciones. Ese es un día importante, se escoge cuál es el camino correcto en la vida. Si el camino es estudiar, prepararse, trabajar, ser un ciudadano, un hombre y mujer de bien, casarse, tener su familia, ir a un banco, conseguir una hipoteca, comprar tu casa, pagar tu letra, pagar tus impuestos, o si el camino es ir a seguir a un diputado o a un ministro o a un presidente que andan en casos muy cuestionables. O sea, son dos caminos muy claros. El reto que tiene Panamá el 4 de mayo es un reto histórico. ¿Por qué? Porque son 4 millones de ciudadanos que sí van a escoger en manos de quién queda el futuro de un país, su patrimonio y sus riquezas. Yo fui muy claro que a mí en gobierno no me iba a manejar nadie.
tengo mi carácter, tengo mis posiciones, he podido equivocarme en mi vida pública, pero siempre las cosas que hago en mi vida las hago defendiendo los mejores intereses del pueblo, aunque cometa errores y mantengo mi posición firme. Y en ese sentido es bien importante que entendamos la importancia del 4 de mayo del 2014. O se escoge el camino correcto de fortalecer la democracia, de un gobierno honesto, de unidad nacional, de administrar la riqueza del Estado con equidad y transparencia, de consolidar nuestras instituciones, o sencillamente perdemos nuestra democracia y se consolida un sistema económico, político, con poca transparencia, que hoy trata de usar los recursos del Estado para dominar políticamente al país. Si ese es el camino, perderíamos nuestras instituciones, perderíamos nuestra democracia, y que lo que no peleamos en esta elección como demócratas, le tocará pelearlo a las futuras generaciones como si en otro país. Por eso el futuro está en manos de los ciudadanos. Y el futuro está en manos de nuestros ciudadanos, porque no es solo, la democracia no es solo elegir gobernantes. La democracia es que el sistema funcione, es que los gobiernos funcionen en defensa de los intereses de su pueblo, que la política sea servir al país, que la política sea identificar los problemas, que los hombres y mujeres de vida pública, aunque estemos participando en partidos diferentes, aunque tengamos diferentes ideologías, ese debate político siempre nos acerque a la búsqueda del bien común, a la búsqueda de mejores días para el pueblo. Yo no tengo nada personal, y créeme que a veces cuando por esta campaña me toca dar un golpe, siento que a veces más mal me siento yo que al que golpeo, porque tengo un corazón sano que lo que quiere es lo mejor para su país. Pero sí es una lucha muy fuerte la que tenemos que hacer todos juntos como país para cambiar este sistema político y recuperar nuestra democracia y llevar la democracia por el camino correcto, que es el bienestar de sus ciudadanos y el bien común. Sería interesante preguntarle a quienes tratan de imponer un candidato que no tuvo ningún tipo de experiencia en gobierno, que si en un avión con un piloto con 0 horas de vuelo, uno montaría a su familia para que volara en ese avión cuando el piloto tiene 0 o 5 horas de vuelo. Entonces, ¿por qué quieren montar a 4 millones de panameños en un avión o en una nave de gobierno con capitanes que nunca han enfrentado una tormenta, ni saben cómo dirigir un avión? El riesgo es muy grande. El riesgo es muy grande. ¿Por qué? Porque probablemente no van en el avión y sencillamente lo quieren dirigir por control remoto. Por eso, créanme que en los próximos 25 días que quedan, yo voy a luchar con mucha pasión, con mucha fuerza. De mí van a ver de todo tipo de cuñas en televisión. El que no la debe, no la teme. Van a ver todo tipo de cuñas en televisión. Y créanme que esta elección es importante, porque esta elección no es de partidos, esta elección no es de personas, esta elección es de valores, del país que somos y el país que queremos ser. Yo le decía a alguien que el gobierno va a perder, pero viendo el caso virtual de un triunfo del gobierno, yo decía, es mejor que saquen a los hijos de las escuelas y las universidades y se los manden a Cheyo Gálvez a la asamblea, porque entonces les va a enseñar cómo es la vida esa. Entonces nosotros tenemos que escoger la vida fácil, cómo es la vida de manejar recursos del Estado sin ningún tipo de rendición de cuentas. Pero yo confío mucho en este país, yo confío mucho en su pueblo, yo confío en Panamá. Hay mucha intimidación, hay mucha presión, pero ustedes no tienen idea de los lugares que nosotros visitamos, donde vamos, y la gente usa una palabra que es la que me da la fuerza y la energía con que yo les hablo a ustedes hoy, que es fe. Tenga fe, no caiga en provocaciones, tenga fe, confíe en nosotros. Me lo dicen empleados públicos, me lo dice gente muy humilde que les ha tocado callar para cuidar su puesto. Me lo dice gente que dice, tenga fe, confíe en su pueblo, confíe en Dios. Y yo por eso he seguido una campaña de altura, de respeto, de propuestas. A veces uno se sale un poco porque toca actuar con firmeza, toca luchar por la verdad que uno siente que es. A veces uno se puede equivocar, pero lo más importante es que toca seguir un compromiso de vida pública enfocado en el bien común. Yo llegué a la política de muy joven, porque cuando crecí, la región de Centroamérica estaba en conflictos sociales muy importantes. Y creo que eso me impactó. Y siempre le he dicho a los que estuvieron en el Colegio Javier, en algún punto de tu cuerpo los jesuitas te metieron un sensor social, te introdujeron un sensor social que te hace sentir las necesidades. Cuando yo denuncio la corrupción o los actos que no me gustan, no es solamente el tema de lo que se llevaron, sino lo que hace falta al que se lo llevaron. Y en ese sentido,
tenemos que replantear nuestra democracia. Tenemos que entender que una cuña de televisión de 2 minutos del gobierno, de prometido cumplido, que vale 10.000 balboas, es el salario de un policía de un año, es el salario de una enfermera, es el salario de un maestro. Son los impuestos de nuestra clase profesional que cuando recibe su cheque le quitan 27%. Y por eso, como una buena noticia a la PE, vamos a reducir los impuestos y la carga tributaria sobre los profesionales del país. Y no como una promesa electoral, sino porque no es justo lo que está pasando. Por eso hemos incluido el tema de créditos fiscales en la educación universitaria de los hijos, para que poder de esa forma que se siga invirtiendo más en fortalecer la educación de los niños. La educación es la herramienta que va a sacar a nuestro país adelante. El 4 de mayo, muy temprano, con esa cédula que no solo nos da el derecho de votar, sino que nos da a todos los ciudadanos la pertenencia a las riquezas de Panamá, porque todos los panameños son dueños de las riquezas de este país, tendrán en sus manos la decisión y el futuro del país. Yo aspiro a servirles. Así como cuando uno contrata o aplica un empleo, quien lo contrata es su jefe. Yo hoy vengo aquí a pedir al país que me empleen por 5 años. Si en 26 meses pude servir, hoy les vengo a pedir un empleo, que me permitan trabajar junto a mi esposa, a mis hijos y a todo el equipo que me acompaña, a servirles con honestidad, recordando nombres como Rubén Darío Carles, para quien pido un fuerte aplauso, de quien aprendí muchas cosas, con quien trabajé 10 años, le pido esa oportunidad para servir a mi país. No solo les pido el voto, les pido que se sumen al movimiento que hoy me toca liderizar, porque no soy yo y no es mi futuro el que está en juego, sino es el futuro de un país. Y yo estoy seguro que con la ayuda de todos ustedes y la ayuda de Panamá, el 4 de mayo, el Panamá decente, el Panamá sano, el Panamá honesto, el Panamá de valores, el Panamá de familia, el Panamá de fe, el Panamá que somos todos nosotros, va a triunfar. Y no quiero gobernar con la bandera de un partido. En ese mismo momento guardaré las banderas partidistas, usaré una sola bandera. Con la ayuda de Dios y la bandera de Panamá, gobernaré con transparencia y honestidad para mi pueblo. Instalando un gobierno honesto, un gobierno de diálogo, un gobierno de consenso. Y el mismo 4 de mayo, en la noche, haré un llamado a las otras fuerzas de oposición a que establezcamos un pacto de gobernabilidad y avancemos unidos a restablecer la democracia, a poner las riquezas de Panamá al servicio del pueblo panameño y sobre todo a hacer un gobierno donde los hombres y mujeres que participamos en él entendamos que solo nos debemos al Estado, que actuemos con temor a Dios y sobre todo con amor al pueblo. Muchas gracias, que Dios los bendiga, muchas gracias por su tiempo. Bien, en estos momentos el presidente de la APD, el doctor Fernando Aramburu Porras, le hará entrega del documento Visión País 2025.